Pues bienvenidos a Perfecto. todos a este nuevo directo de Instagram de Navarra Confidencial, o España Confidencial. Yo soy Hugo Estornello Silva, soy el corresponsal de España Confidencial para Hispanoamérica, y el día de hoy nos acompaña Horacio Justo, quien es cofundador de Fundación Libre y coproductor de La Resistencia Radio, uno de los personajes de la derecha conservadora argentina más prominente, tanto en medios como en redes sociales. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre el fenómeno religioso del progresismo, que es algo que, al menos en inglés he leído que se ha tratado un poco, pero en español casi nada, así que creo que vamos a ser pioneros con este tema. Bienvenido, Horacio. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto conversar con vos, también con Ángel, que son ya más que camaradas, son amigos, amigos que llevamos tiempo ya en esta lucha. Y a su vez también un saludo muy afectuoso a la organización de España Confidencial, que viene haciendo un gran trabajo y que también me han abierto las puertas para poder escribir. Ahora que ya estoy próximo a terminar la revisión de mi libro, voy a poder volver con los ensayos semanales. Pero creo que me interesó mucho hacer este vivo con ustedes, poder aprender de vos particularmente también, porque es un tema muy específico, la religión, digamos, la religión de los progres. Y a veces es común, suele ser común que espacios más liberales, libertarios, conservadores, nacionalistas, patriotas, incluso reaccionarios, suelen tildar al progresismo de, bueno, este religioso, este dogmático, como una suerte de burla, pero en realidad hay una gran verdad, que es el progresismo es esencialmente una, una suerte de emular, intentan emular, creo, no es que lo hacen a la perfección, pero intentan emular lo que es una religión. Bien, esto es un tema que es fundamental. De hecho, ya en mi próximo libro le dedico un capítulo de lo que es la sacralización del ecologismo, que bueno, para España Confidencial también subí un artículo resumido de lo que es este capítulo, digamos, donde muestro lo que es la sacralización del ecologismo. Muchas veces yo me he preguntado de dónde surge esta idea de la religiosidad, ¿no? Es un tema de antaño, a ver, no existe ninguna civilización sin religión. Esto lo plantea Levi Strauss. Ya Levi Strauss en sus investigaciones, donde hay altar de civilización, diría un cristiano, pero lo cierto es que siempre que ha habido una civilización ha habido una religión, cualquiera sea. Puede ser. Algunos van a decir no, porque el budismo no es una religión, es una suerte de doctrina, de elevación. Y otros decir, bueno, porque en realidad nosotros los evangélicos no creemos en la religión ni en el rezo repetitivo. Mire, la estructura de la religión es independiente a cómo uno la quiere definir. Es básicamente decir, no, bueno, pero lo que tengo atrás mío no es una pared, en realidad es un bloque de yeso. Llámalo como quieras. O sea, lo que importa es la estructura. O sea, si funciona como pared, es pared. Después, si le quieren poner otro nombre, ya no es mi problema, digamos, ¿no? Pero sí quiero marcar un poco este punto de que toda civilización ha tenido su religiosidad, digamos, y esto creo que es importante, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a ver, particularmente uno diría, no, aparece un fenómeno de laicismo. Yo estoy pensando cómo alguien me contraargumentaría en este momento. Diría, ¿qué pasa con los procesos laicistas? ¿Qué pasa con los procesos secularistas? ¿Qué pasa particularmente con el Estado moderno, pero no solamente con el Estado moderno, sino con el Estado moderno post-revolución francesa? Bueno, creo que esa es la mejor prueba de que no existe la sociedad sin religión. Creo yo que es la mejor expresión. De hecho, vemos que en plena Revolución Francesa se construyen estos mausoleos a la diosa razón e intentar alterar el almanaque cristiano. Y ahora aparecen de moda algunos pretensos intelectuales a querer reivindicar una suerte de conservadorismo iluminista francés, bastante contradictorio, dicho sea de paso, pero esta es la realidad, digamos, o sea, porque la religión tiene una particularidad, y acá sí me gustaría también poder escucharte a vos, porque hay mucho para desarrollar, pero quería tocar este punto.
¿Por qué aún para los laicos y seculares, laicistas, perdón, y secularistas, le es tan importante la religiosidad? Porque la religiosidad, y esto es una característica fundamental que yo tomo en parte de Levi Strauss, en parte de Aristóteles y en parte de Santo Tomás de Aquino y trato de confeccionar un pensamiento, la religiosidad lo que dota es, incluso voy a tomar un concepto de Pierre Bourdieu, para que se entienda. Pierre Bourdieu habla de los campos sociales, piensen como en distintas esferas, esto es muy simplificado, hay distintas esferas, está la esfera jurídica, la esfera cultural, la esfera mediática, la esfera política, y los legos que intentan ir ascendiendo, ¿bien? Pero también hay una esfera que podemos definir, tomando otros conceptos de autores, una esfera ética, una esfera de lo moral, o lo que define lo que es moralmente correcto, para que se entienda, ¿bien? Es decir, el campo jurídico como expresión concreta de la fuerza del Estado puede definir lo que es legal o lo que es ilegal, básicamente, ¿bien? Es decir, nosotros podríamos acordar con una mayoría circunstancial de que sea, por ejemplo, legal maltratar a una mujer, pero no por eso se vuelve moralmente válido. Por dar un ejemplo simple que se viene a la mente. ¿Qué sucede? Que como vemos, el campo legal no es necesariamente el campo moral. Y esto es importante entenderlo. Porque si no se entiende este aspecto, no se entiende lo que es la verdadera batalla cultural. Que insisto, la batalla cultural no es compartir memes. La batalla cultural es un fenómeno mucho más profundo. Si nosotros tenemos que el campo legal es lo que define en qué punto se acciona el mecanismo coercitivo del Estado, tenemos que a su vez considerar que de dónde proviene lo que es bueno o lo que es malo, porque todo ser humano posee una noción de bondad y de maldad. Luego descubriremos epistemológicamente cuál posee un acervo universal o externo, o en todo caso consecuencialista, en un derivado utilitarista en última instancia, o incluso un escéptico moral que va a reducir todo a usos y costumbres. Pero lo que es cierto es que el campo moral es un punto dentro del derecho, pero no es todo el derecho. Y el derecho no empieza y acaba en lo moral. Esto es fundamental que quede clarísimo. ¿Qué es lo que sucede? ¿De dónde surge el campo moral? Bueno, de la religiosidad. Y este es el fenómeno concreto. Insisto, yo sé que alguien va a contraargumentar diciendo, no, porque nosotros los laicos que creemos en los derechos humanos, pero a su vez en la democracia, cuidado que son conceptos medio contradictorios, y hilamos un poco fino, ¿no? Pero lo que hay en el fondo es, hay un campo que la sociedad determina que es ese campo que va a definir el etos. ¿Qué es el etos? Etos, de su derivado griego, es lo que para uno va a ser luego la ética. En realidad, esa ética que proviene del etos es el espíritu del pueblo. Bien, ¿dónde es el espíritu del pueblo? Bueno, acá hay una serie de experimentos muy interesantes a lo largo de la humanidad. Tenemos lo que es en pleno medioevo la cristiandad en su esplendor, pero no ha sido la única sociedad con religiosidad, porque también ha estado el budismo en parte de Oriente. Tenemos también el sincretismo de algunas corrientes New Age. Tenemos incluso el racionalismo cientificista que se da en plena revolución post-napoleónica. Tenemos a su vez la religiosidad propia del comité en la Unión Soviética, que funciona igual que como funciona cualquier elemento religioso. ¿Cuáles son los grandes elementos de la religión? Y con esto te quiero dar la palabra. Es muy complejo. No, ¿sabes qué? Quisiera escucharte y después yo voy a hablar de los conceptos de cuáles son los elementos de la religiosidad, para que cada uno pueda luego hacer el ejercicio en su casa de compararlo con el feminismo, el ecologismo, el indigenismo. Pero a mí me gustaría escucharte. Perfecto. Primero yo parto del concepto de que no me acuerdo realmente de quién era esta frase, pero es básicamente un análisis etimológico de cómo se va de la cultura hasta la política, o sea, de la religión hasta la política, porque la palabra cultura proviene de culto. El culto es algo religioso, es el elemento central de una creencia, rendirle culto a algo o realizar algún culto a algo. Y pues de la cultura, justamente al menos los conservadores estadounidenses últimamente han vuelto a tomar la cuestión de que la política es derivada de la cultura, justamente porque del culto religioso es que se forman las estructuras de poder propias de la política, a través de jerarquías que generalmente tienen que ver con castas sacerdotales.
Otro tema que vale la pena mencionar es el de la fórmula política que describe Pareto. La fórmula política es la historia con la que se legitima el uso de poder en una sociedad. Y la fórmula política siempre tiene elementos religiosos para que justamente dentro de su propia estructura metafísica se legitime a cualquier acción que se realice del Estado como si es que hay algo más allá del mero uso de la fuerza o del el mero trámite legislativo o de la mera aplicación de la norma. Entonces, en el sistema tradicional, en cualquier sociedad, no solamente en el occidente cristiano, la fórmula política va a ser religiosa, o sea, se legitima en base a algo. ¿Por qué es que existen los derechos humanos? Pues porque los seres humanos tenemos dignidad. ¿Y en base a qué se legitima esa dignidad? Pues que somos iguales y creados o sea, en semejanza a Dios, de acuerdo con la ética cristiana. Obviamente en el secularismo, en el laicismo, se quita esta parte de que el ser humano habría sido creado a imagen y semejanza de Dios, para que simplemente somos iguales en dignidad entre todos nosotros porque somos seres humanos, una suerte de tautología. Pero igual hay una fórmula, hay algo que legitima a la estructura de poder, hay algo que legitima la norma. Otra cuestión que vale la pena considerar es que la política y el derecho, en algunas concepciones más moralistas justamente, son ramas de la filosofía moral. La política como filosofía moral pública, el derecho como aplicación práctica del valor moral justicia. Se supone, hay que considerar que hay concepciones distintas y variadas del derecho. Las concepciones positivistas justamente que eliminan un poco esta cuestión, mientras que hay concepciones mucho más cercanos a la jurisprudencia tradicional y clásica, sobre todo medieval, suelen ir muy en conjunto con la propia política medieval. Y por eso es que la mayor parte de estudiosos de la época tienden a tener muchos problemas en distinguir qué es política y qué es derecho. Entonces se los acumula y se los estudia de manera conjunta, a diferencia de lo que pasa en nuestra era, en donde justamente por todo el dualismo se tiende a ver a la política y el derecho como cosas separadas y el derecho subsumido a la política como una herramienta solamente. Ahora, ¿por dónde va el tema de la religión? La religión es la base de todo este fenómeno. La gente cree en algo. No se trata de si es que una religión sea esta o sea la otra, o cuál sea la religión del Estado o lo que sea. La gente tiene una inclinación natural a creer en algo. Y a falta de una religión organizada, que en realidad es una serie de conocimientos, de tradiciones conglomeradas para darle sentido a la existencia, a la sociedad, a la persona, no hablo solamente del cristianismo, que es el caso que nos compete, puede ser el islam, puede ser el budismo, puede ser cualquier religión sincrética o cualquier religión animista, pero le dan un sentido a la sociedad, al orden social y al papel de la persona en la sociedad. Y cuando se quita esta religión organizada, de una u otra forma la gente, de manera emergente, usando el concepto de orden espontáneo de Hayek, va a volver a generar algún tipo de creencia. Tal vez no tan organizada y tal vez no tan desarrollada, pero es de todas formas una creencia y es lo que vemos con el progresismo. Se va a justificar en absolutamente cualquier fórmula preexistente, los derechos humanos, la democracia, pero no deja de ser una creencia, porque se cree de manera, se tiene fe no racional en muchos sentidos acerca de los preceptos de esta creencia y se utiliza la creencia como justificación para cualquier acción, sea política o metapolítica. Es tan bueno lo que estabas diciendo que de hecho, mientras voy desarrollando, lo primero que se viene a la mente y que dije, lo va a terminar y lo terminó tirando al final, que es la creencia, por ejemplo, en la democracia. De hecho, se me vienen muchas veces a la mente esos preceptos que vienen marcados, que están como una suerte de preestablecidos, que a veces lo intentan dibujar algunos intelectuales como una suerte de axioma. A mí todavía no me queda claro bien qué sería un axioma, porque después cuando me ha tocado preguntarle a algunos, bueno, definímelo, ahí se complica un poquito, ¿no? No, no la definición de Google, sino, bueno, explícame estos fenómenos. Un ejemplo concreto de creencias, digamos, ¿no? Que se viene a la mente hablando de religiosidad. Insisto, no está mal, no es una crítica a la religión, yo soy católico tradicionalista, o sea, sería en todo caso el menos indicado para criticar. Lo que marco es, bueno, las estructuras funcionan, a ver, y esto ya incluso lo marcan algunos filósofos estructuralistas, pero quiero retomar el punto para no irme, de estas creencias. Pensemos, por ejemplo, hablando de progresismos, muchos provienen ya de lo que van a decir la Biblia progresista, que para muchos va a ser el contrato social de Rousseau, para muchos.
y esta idea del mito del buen salvaje. Y uno dice, bueno, pero ¿dónde está la corroboración empírica? Si son ejercicios teóricos. A ver, el propio Hobbes, el propio Locke también reconocen que ese estado de naturaleza es un mito, es un ejercicio teórico como para graficar, como haría Platón con la alegoría de las cavernas, bueno, tratar de hacer una alegoría y explicar, justificando el poder del Estado moderno, digamos, cada uno de su perspectiva. Digo, pero ellos mismos reconocen que es una alegoría, y al día de hoy hay gente que lo toma todavía como si fuese una verdad milenaria y dada. No pocas veces se escucha decir, bueno, el ser humano nace libre. Yo cuando lo escucho eso digo, la verdad que no sé. Realmente eso sí que es un salto de fe. Creer, por ejemplo, en la consagración de nuestro Señor en la Eucaristía es un salto de fe, porque es invisible a los ojos. Nosotros lo reconocemos, es un salto de fe, más allá de toda la explicación que da Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica y los Santos Padres, sabemos que es un salto de fe. No es corroborable científicamente, más allá de algunos milagros, que uno esté observando y dice, ah, mira, se transfiguró en vivo y en directo y lo pude constatar. Eso quiero dejarlo en claro. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros asumimos que es una fe. Ahora, esta gente dice, no, lo suyo es un mito religioso, lo nuestro es cierto. Dice, ¿qué es lo cierto? Que el hombre nace en libertad. Y yo me quedo mirando, esto es muy común en los progresistas. El hombre nace en libertad. Bueno, yo digo, no es tan así. De hecho, cuando nació mi hija, no nació en libertad. De hecho, sin una familia y una sociedad que la contenga, no sobrevive. Ningún ser humano sobrevive. Entonces, ya ahí tenemos un conflicto con algunas ideologías. Y quiero marcar que hubo en este punto, que me parece que es muy interesante, el tema de los dogmas. Porque cuántas veces se le ha dicho a la cristiandad, ustedes son los dogmáticos. Esto, pero todos los días, yo abro las redes sociales, por lo menos uno o dos insultos encuentro de este tipo. Y digo, dogma, ¿qué será un dogma? ¿No? Dicen, no, ustedes los católicos son dogmáticos. Ay, ustedes no, le pregunto yo, digo, porque, de hecho, ¿dónde surge el dogma? Esto es curioso, a mí me encanta esta dinámica de las redes sociales. Pues todos son pretensos intelectuales. Entonces uno le dice, bueno, yo soy un ignorante, explícame vos. Vamos a hablar, por ejemplo, de la cuestión pro vida y demás. ¿Qué es la vida? Fácil, definamos vida. Ah, ya no es tan fácil. Definamos tiempo, definamos lugar. Cuestiones que son introducción de la filosofía uno, ya de repente las cosas más básicas hacen agua, pero después son los que te dicen, te desafío un debate, ahora decís vos que no estás preparado. Se queda, bueno, no, la verdad que no estoy preparado. Reconozco mi ignorancia, pero vamos al tema este específico. ¿Qué es un dogma? El dogma en realidad ni siquiera tiene que ver con la cristiandad, es anterior, es de la filosofía griega. Es una corriente de pensamiento filosófico anterior incluso a lo que podría ser para algunos aristotélicos. Hay una discusión con los tiempos. Es una corriente filosófica que se aferraba a los principios desconociendo la realidad. Esta es la definición más básica de dogma para la filosofía griega. Esa corriente de pensamiento que se aferra a los principios desconociendo la evidencia que aporta la realidad. Yo cuando veo eso, rápidamente se me viene a la mente las ideologías modernas. Todas las ideologías post-napoleónicas, porque de hecho post-napoleónica empieza a surgir la palabra ideología, digo, todas son dogmáticas, todas, pero sin excepción, sin excepción. Pienso rápidamente, no solamente el progresismo con estos dos pilares, el progreso indefinido y la liberación absoluta, en muchas corrientes liberales, en muchas corrientes socialistas, indigenistas, feministas, ecologistas, son dogmáticas. Porque uno intenta constatar, decir, a ver, toman ciertos postulados de la realidad, como el ecologismo. Toma un postulado, por ejemplo, el clima cambia, eso es cierto. Ahora, de ahí se establece dogmáticamente que es antropogénico. Y se establece dogmáticamente que es antropogénico porque lo dice el consenso científico. La democracia, si quieren ir al punto en cuestión de fondo, el problema de fondo es la democracia. La democracia como dogma, que una mayoría circunstancial define, sin importar la realidad, lo que es bueno, bello y cierto, porque lo dice una mayoría circunstancial. Y este es el gran riesgo. Sí quería, antes de volver a dar la palabra, hablando justamente de estos dogmas, hablando de estructuras, ya que estamos, vamos a saltarnos en el tiempo, vamos a hablar un poquito de religión. Porque creo que ya quedó claro el tema de que todas las ideologías son dogmáticas. Y le saludo enorme a todos los que están viendo el vivo ahora. Quiero tocar un punto que me parece interesante, yo lo usé como ejercicio para analizar el ecologismo. Cada uno analícelo con el socialismo o con los comedores cereales de medialunas en sus
hoteles alquilados con impuestos de alemanes. Cada uno analice esto como quiera. ¿Cuáles son las principales estructuras de una religión? Bueno, lo voy a leer para no equivocarme, porque soy medio tonto, así que es bueno que la gente se lleve conocimiento cierto. Bueno, respectivamente, yo lo hice con el ecologismo. Primer elemento de la religión, los rituales. Bien, pienso rápidamente en un mitin vegano. Rápidamente, ahí tengo bueno, un ritual, estamos hablando del ecologismo, ¿no? Un ritual. Las veneraciones, por ejemplo, la romantización que se hace hacia los animales, como sucede con la campaña de Save Ralph, ahí tenemos veneraciones. Las narrativas, y bueno, por ejemplo, en ecologismo, en vez de la Biblia va a aparecer la bomba demográfica de Paul Ehrlich, ese que toma Eric Pianka, que toman las conferencias internacionales de Cairo, Bucarest y México, parte de la obra de Peter Singer, bueno, narrativas. Otro elemento más, también, ya que estamos, ¿no? El conocimiento de la naturaleza caída del hombre. Bueno, ya no es ese Adán y Eva que desconocieron la voluntad de Dios, ahora va a ser, por ejemplo, para el ecologismo, la propiedad privada, la explotación de la propiedad privada, pero si quieren ver del feminismo, bueno, nacer hombre. Dice, cada uno tiene su naturaleza caída. No, eso sin distinción, ¿no? Bueno, y siempre aparece la promesa del paraíso venidero. Bien, bueno, o sea, si uno dice, bueno, objetivos 2030 de la ONU, si bueno, si cumplimos con todo esto, vamos a llegar al cielo y con nuestra mente racionalista cual Robespierre vamos a construir ese paraíso utópico que ni Santo Tomás Moro pudo enseñar. Porque nuestra mente lo dice. Cuidado que yo en mi canal tengo un documental sobre las grandes utopías, cómo terminaron. Y con ejemplos divertidos, entre comillas, porque no quise tocar los gulags rusos, el gran salto adelante, los crímenes de Camboya. Dejé mucho afuera a propósito para evitar las censuras. Tenemos también la amenaza del castigo, que podemos decir el infierno. Vayan a ver las películas post-apocalípticas en nombre del ecologismo, lo que vaticinan. Es decir, este mito de si nos seguimos reproduciendo como conejos, vamos a terminar toda en una hambruna mortal que ni Thomas Malthus podría haber vaticinado. Esta es la base del ecologismo, digamos, y la amenaza constante. Después tenemos también, porque ya que estamos, las autoridades espirituales. Bien, y acá aparecen, bueno, los catedráticos. Peter Singer, Eric Pianka, Garrett Hardin, Paul Ehrlich, William Bogg, estoy pensando rápidamente, bueno, Stephen Wise. Tenemos las autoridades espirituales. ¿Y con qué terminamos? Los profetas. ¿Y cuáles son los profetas? Y bueno, pensando en el ecologismo como religión progre, me viene a la mente, por ejemplo, Greta Thunberg. Como van a ver, todas las corrientes progresistas, si uno hace el ejercicio, va a encontrar que tienen la misma estructura de religiosidad y siempre con postulados dogmáticos. Intenten ver qué sucede cuando pasa algo como, por ejemplo, tema anatema, cuestionar el cambio climático antropogénico, no el cambio climático, porque después aparece la Marla mexicana ahí que no se anima a debatir conmigo, sino el cambio climático antropogénico. ¿Qué sucede cuando alguien lo cuestiona? Vayan a ver qué sucede con Judith Curry, una científica pero de un nivel intelectual impresionante, premiada mundialmente, y cuando se animó a ir al Senado de Estados Unidos a decir, hay cambio climático, pero no es necesariamente culpa del hombre, y tampoco es reduciendo la natalidad que se va a solucionar. Vean qué sucede, está en mi canal también. Entonces, esto es lo que yo quería rescatar, y ahora sí te dejo la palabra, Hugo. Hay más elementos de todo el fenómeno religioso que uno puede ver en el progresismo, y yo aquí rescato sobre todo de Mircea Eliade, del historiador de las religiones rumano, y pues del mito del eterno retorno, que siempre va a haber algún personaje mesiánico que va a venir a salvar a todas las personas de sus pecados y demás, que eso se encuentra en el cristianismo, eso se encuentra en gran parte de las religiones indoeuropeas, y también muchas veces en las religiones orientales. O sea, vemos en el Islam que hay algo muy similar con el Mahdi, y justamente con la figura de Mahoma. Y en el progresismo, pues, siempre se cree que va a ser algún funcionario, algún político, el personaje mesiánico, y esto es sobre todo una influencia muy fuerte del liberalismo estadounidense, que proviene del protestantismo, que va a ser el que guíe a las personas a eliminar todos sus problemas. Entonces,
En un momento se lo ponía a Obama como esta figura, con la elección de Biden fue Biden justamente como este Mesías que iba a salvarles de Trump. Y es algo muy recurrente justamente porque es un fenómeno religioso más que un fenómeno político en sí mismo. Y hay otra cuestión que esta le estoy intentando recordar porque tenía un nombre muy particular, voy a buscarla más bien, y parte del concepto de Eliade sobre las religiones es que siempre va a haber este elemento que es la que caracteriza a la religión como tal. Ahora, hay otra cosa que vale la pena mencionar. Eh, este autor, filósofo estadounidense, que de hecho a él ni siquiera le gustaba ponerse etiquetas políticas, pero se le asocia con el conservadurismo justamente por su afinidad por el estudio de la obra de Leo Strauss, que se llama Eric Voegelin. Y él habla justamente de que todas las ideologías son herejías de una herejía cristiana, del gnosticismo, justamente, y que todas se desarrollan en base a ciertos elementos del gnosticismo, por ejemplo, la dualidad, también lo que se cree que el mundo material en el que vivimos es invariablemente negativo, es malo porque habrá sido creado por un supuestamente Dios imperfecto que sería el demiurgo y todo ello, y esto se repite en gran parte de las ideologías. El ejemplo más claro es con el comunismo, que básicamente el comunismo quería destruir al mundo material o volverlo un paraíso. Y justamente ahí está presencia de esta élite intelectual que serían aquellos iniciados, aquellos que poseen un conocimiento esotérico, que son los que guían a toda la sociedad hacia su salvación espiritual, o bueno, en este caso política. Y que cualquiera que no posee ese conocimiento, cualquiera que no está en el partido, cualquiera que no es progresista, entonces sería una persona que no merece ser salvada, porque se niega a aceptar el dogma y a aceptar la creencia del progresismo, que vamos más allá. Otro elemento que me llama la atención y que es necesario mencionar es el mito del progreso. Justamente la palabra mito ya vemos que hay un elemento religioso. Esto lo desarrolla el biógrafo de Hayek, John Gray, donde él expone que una de las mayores mentiras de nuestra época de nuestra era es el mito del progreso con el cual se ha difundido, se ha impuesto una idea de que la historia siempre va a ir mejorando y que comparativamente no hay un periodo mejor o peor, sino que todos han tenido sus altos y sus bajos. Un poco recordando la idea de los altos y bajos y del colapso y declive de las civilizaciones de Spengler. Pero son cuestiones que están relacionadas con la caída, con el ascenso y caída de las religiones. Cada civilización tiene su religión central, que es la que guía los preceptos morales y, en última instancia, la orientación política de la civilización y de sus entes políticos que la componen. Y cuando la religión logra mantenerse, la civilización prospera. Cuando la religión decae, la civilización decae. Y vemos un poco cómo la decadencia de Occidente ha comenzado con la decadencia de la cristiandad como fenómeno político, con la reforma protestante y luego con la secularización y el laicismo. Ah, pensé que iba a decir algo. Hay un tema a discutir, creo que de fondo, que es particularmente yo lo que me centro, yo reconozco que no estoy aversado en lo que es el estudio de todas las religiones, todas las expresiones, por eso hay cuestiones que no llego a desarrollar a fondo, que sí quería tocar en el vivo de hoy, que lo había preparado también, que es este mito de, tocando ya el tema de la religión justamente, Iglesia y Estado, asuntos separados. Creo que es un tema tan recurrente, pero que es importante hacerlo a la luz de los hechos, digamos. O sea, eh, acá en Argentina se vio particularmente que cuando fracasa la campaña por el aborto inducido en 2018, se insistió con la campaña de Iglesia y Estado, asuntos separados en 2019. Y hubo mucha gente, incluso creyentes, incluso cristianos, que decían, bueno, sí, eso es lógico, no hay nada que hacer porque en definitiva mis impuestos no tendrían por qué estar pagando la iglesia. Esta es la excusa típica. Más allá del error histórico que hay en ese postulado, porque desconocen cómo el Estado o el gobierno en ese momento confiscó, es decir, quitar por la fuerza sin la debida compensación económica propiedades, diezmos y administraciones a la iglesia,
además de un proceso de regalías que se venía dando desde hace tiempo. Eso, además de que no lo mencionan, se olvidan que en el fondo no es una discusión presupuestaria, porque el presupuesto en todo caso es que marcar una compensación histórica por dicho daño. Y creo que justo, tanto que le gusta hablar a alguno de la propiedad privada, debería haber tenido en consideración este fenómeno. Ahora, sí quiero marcar un punto que creo que es esencial, que es cuando se habla de iglesia y Estado asunto separado en nombre del laicismo, no es que desaparece el campo moral de la cristiandad. O sea, en todo caso, desaparece la cristiandad del campo moral, pero el campo moral subyace. El tema es, bueno, no existen los vacíos. ¿Quién va a ocupar dicho espacio? Y si no lo está ocupando la cristiandad en ese contexto, lo va a ocupar claramente con una moral de corte progresista. Insisto, progresismo que es una forma de emular los conceptos cristianos. La idea de progreso estaba marcada en Ciudad de Dios por San Agustín. Esta idea de, bueno, la visión lineal, teleológica y progresiva de la historia. No es que ellos han venido a inventar algo. Y encima sacan de contexto un sinfín de datos históricos, no quiero hablar de media hora. Pero digo, en el fondo cuando se habla de iglesia y Estado asunto separado, muchos decimos no hay que separar la religión. Es cuando más está haciendo presente la religión, porque ya no es que la religión uno le iba a vivir como un cuerpo intermedio entre el poder político y el individuo, que es una función natural, no solamente de la fe, es también de la familia y también de la comunidad. Ese cuerpo intermedio entre política e individuo estaba desapareciendo y había muchos idiotas útiles militando este pañuelo anaranjado. Porque en el fondo lo que se olvidaron es, desapareció la cristiandad, ¿quién va a dotar de las reglas morales básicas? Reglas que en Occidente habían dado de los 4 principios ulpianos más el antiguo decálogo del Antiguo Testamento, digamos. Entonces, ya venían dadas las reglas. Es decir, bueno, desaparecen estas reglas, porque se decía, ejemplos, bueno, en Argentina porque son todos religiosos, son todos cristianos, es por eso que no se aprobó el aborto. ¿Qué hay que hacer? Y bueno, hay que eliminar la cristiandad. Hoy resulta que en el Senado argentino, en nombre del secularismo, uno puede plantear, incluso que un hombre equivale a una mujer, puede plantear cualquier tipo de delirio. Incluso puede plantear que está bien aniquilar a un niño en el vientre materno, pero no se puede hablar de Dios. Ahí es donde nos damos cuenta. A ver, uno que es cristiano, esto le quiero hablar de los cristianos particularmente, ¿no? Si uno es cristiano y de repente dice, yo soy un político cristiano, yo soy una persona que tiene vocación de servicio a través de la política. Y uno le dice, bueno, ¿y cómo funciona tu política? Bueno, yo puedo plantear y debatir y abrazarme un pañuelito celeste con un pañuelito verde, porque acá impera el dogma del consenso. Lo que no puedo hacer es hablar de Dios, pero yo soy cristiano. Bueno, básicamente lo que están diciendo es, estoy dispuesto a pisar el crucifijo antes que renunciar a las prerrogativas que me regala el espacio público. Esta es la verdad. Digo esto ¿por qué? Porque cuando se hablaba de separar iglesia y Estado, lo que se estaba hablando en el fondo era que se imponga una moral laicista, una moral secularista, una moral revolucionaria. Las normas de lo que está bien y está mal iban a estar dadas por el cuerpo político y ya no por ese cuerpo intermedio que es la religión. Y acabo muchos liberales ignorantes porque no saben cómo funcionó la historia de la iglesia y el Estado cuando el Estado le confiscó los bienes para financiar la guerra de la Triple Frontera, se debe decir, no, bueno, pero eso es importante porque en definitiva, ¿por qué mis impuestos deberían pagar eso? A ver, un desconocimiento en historia, un desconocimiento en un sinfín de materias, como es, por ejemplo, considerar que todo lo que haga a la libertad ya es bueno por sí mismo. Y hay que tener cuidado, porque como dicen algunos que saben, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Esto qué quiere decir? Uno tiene que tener un sistema donde sí, apostamos a un sistema de libertad, pero ¿a qué costo? Porque estamos sacrificando el cuerpo intermedio que es el que nos permite dejar desnudo al individuo frente al Estado. ¿Qué es lo que pasó? Vino el 2020 y me remito a los hechos. Vino el 2020 y se legalizó el aborto inducido. Por dar un ejemplo, porque el feminismo también funciona como religión. Si quieren decir lo que son los rituales, los profetas, la naturaleza caída, no hay nada más religioso que una marcha feminista. Está bien, es muy fea, pero no deja de ser un acto de religiosidad en su mente. Entonces, esto es lo que yo quiero marcar, porque cuidado con estos conceptos. No es que existe una moral externa
que uno la puede de repente hallar allí, porque debe decir el derecho natural, y diría, bueno, pero ¿de dónde proviene ese derecho natural? O en todo caso, rescatemos ese derecho natural que definen algunos clásicos, entre comillas clásicos, modernos del siglo XVI al siglo XVII. Busquemos entonces ese derecho natural, con todo gusto, pero ¿ustedes creen que los que están promoviendo estas ideas anticristianas van a ir en busca de estos derechos naturales donde hay un contacto claro entre un Aristóteles y un Santo Tomás de Aquino? Claro que hay un contacto, porque hay una búsqueda genuina por la verdad. Pero esta gente lo que busca es desacralizar lo sagrado para sacralizar lo impuro. Y esto se ve, pero no quiero hablar de Estados Unidos porque sé que terminamos después en la B lo que, lo que es la censura en YouTube. Pero vayan a ver si acaso no hay un vínculo entre ciertas sectas y la principal proveedora de abortos inducidos en el mundo. Esta es la realidad. Entonces, creer que la religión no importa, que la religión es un apartado que está allí en una habitación del fondo y que no hace la cosa pública, es no entender cómo funciona la cosa pública. Hoy, todo Estado y toda sociedad está, como estuvo siempre, atravesado por una fe. El tema es, ¿cuál fe? ¿La fe verdadera o la fe de los laicistas y secularistas anticristianos revolucionarios que en nombre de la libertad y la razón salieron a masacrar sacerdotes, quemar conventos y abusar de monjas? Historia, gente, ¿eh? Que uno cuando defiende algo lo tiene que defender completamente, ¿eh? Esta es la verdad. Esas dos últimas referencias son tanto a la Revolución Francesa como a la Guerra Civil Española, los De los crímenes cometidos cristeros. por los jacobinos y el bando pues socialista, el Frente Socialista en España. Ah, otra Y los cosa cristeros de que yo México quiero, también hay que recordar que es un gran respeto. sí, sí, ellos protegieron justamente contra los liberales y los laicos en la Guerra Civil Mexicana, o sea, y con las guerras cristeras, es algo muy importante. Justo estaba buscando el concepto y es el de hierofanía, que utiliza Eliade en su obra. Justamente es la manifestación de lo sagrado, y aquí uno puede pensar, yo pienso sobre todo en el tema de los mártires, o los héroes en la mitología clásica grecolatina, los santos, los mártires en el cristianismo. Y yo pienso, con todo el fenómeno de BLM, de Black Lives Matter y de todo lo que ocurrió en las protestas raciales en Estados Unidos, ya vemos que justamente el progresismo va creando sus propios mártires y sus propios santos. Vemos el ejemplo principal con George Floyd y uno dice, ¿cómo es El que hombre una de persona, un España. delincuente, ajá, este chico homosexual que fue asesinado en España también que está intentando hacer lo mismo? Y así, o sea, y uno piensa, ¿cómo es que personajes así, sobre todo el personaje de George Floyd, cómo es que un delincuente con adicciones, con vicios, puede ser considerado de manera tan sagrada por toda esta horda progresista? Y es justamente porque es parte de su creencia, es parte de su religiosidad. Ellos crean a sus mártires, ellos crean a sus santos y promueven su imagen porque es el ejemplo, el ideal de lo que quieren promover para la sociedad. La religiosidad progresista es una religiosidad contraria, retorcida, que lo que busca es hacer que las virtudes, los valores, los principios de una sociedad sana y próspera se reviertan y sean promovidos valores, virtudes ajenos a los de una sociedad sana. ¿Para qué? Para hacer que la gente justamente realice esas acciones, realice esas actividades, tenga ese estilo de vida y la sociedad decaiga. Es el cambio de una religión por otra. Y justamente con todo lo que eso conlleva. El cambio en el ethos de la sociedad y de las personas que la componen. Sobre el tema de la libertad de religión, qué buen punto que me has dado, porque ya, yo pido perdón, tengo que retirarme un poquito antes de las 5, aclaro desde ya, porque tengo que ir a llevar unas donaciones a un merendero. En realidad me tiene que alcanzar hasta mi casa unas donaciones y yo de ahí llevarlas para el merendero. Pero el tema de la libertad, qué tema tan interesante que tanto me apasiona. Yo reconozco, yo vengo de una línea, podemos decir, un poco más liberal clásica cuando empecé en esto de la batalla cultural hace unos años atrás. Bueno, quizás era como en un fenómeno propio de Argentina donde veía socialismo por todo lado, decir, bueno, ¿cuál es la alternativa? El liberalismo. Entonces uno como que va ciego allí y uno después empieza a decir, cuidado, cuidado en ese punto, prudencia. Porque parece ser que hay ciertas ideologías que se han arrogado el patrimonio exclusivo
una suerte de monopolio ideológico en torno a la libertad. Curiosamente son los que dicen estar en contra de los monopolios. Hay cosas que a mí me sorprenden mucho en la humanidad, debe ser por mi ignorancia que nunca las puedo resolver. Pero lo cierto es que ya Santo Tomás de Aquino, bueno, San Anselmo, San Agustín, Santo Tomás Moro, ya demostraron una preocupación por lo que era la verdad y la libertad. Particularmente por la libertad, digo, tocando este tema, porque para la cristiandad es importante el libre albedrío, ¿no? Ya acabo de hablar de religiones. No es que la religión cristiana vaya a estar en contra del libre albedrío, sino que invita, compele, promueve un uso virtuoso de ese libre albedrío. Pero no podría existir la religión cristiana con un cielo y con un infierno si no existiese agencia moral. ¿Y qué es lo que requiere un ente para poseer agencia moral? Discernimiento, intención y voluntad. Entonces, con el discernimiento, con la intención y con la voluntad que hace a la libertad de la gente, es que en ese libre albedrío es donde el ser humano puede alcanzar sus objetivos, ya sea para ir hacia el cielo o ir hacia el infierno. En todo caso, lo que se marca es, el libre albedrío existe, y la religión cristiana lo que promueve es, bueno, con estos elementos se puede hacer un uso virtuoso de dicho libre albedrío y así alcanzar un bien superior. Esto es importante, creo yo, remarcarlo. Porque, ¿cuál es la diferencia entre una religión verdadera y las falsas religiones? Como por ejemplo, pienso rápidamente, el ecologismo, que hablo del ecologismo porque mi libro es de eso, entonces, el próximo no es este. Entonces uno como que yo me siento cómodo hablando del ecologismo. Digo, pero pensemos en el feminismo, el transhumanismo, que a veces parece que lo olvidamos en esta búsqueda de inmortalidad, en dejar las almas encriptadas digitalmente, cuidado ahí. Pero también pensaba, digo, en el indigenismo también, que estas religiones en realidad no actúan como ese cuerpo intermedio como podría ser la cristiandad. No actúan como un cuerpo intermedio, actúan a través de un cuerpo coercitivo superior, y ya no solo un cuerpo coercitivo superior como el Estado, sino supraestatalmente, porque así se imponen, porque naturalmente el ser humano va a tender a buscar la verdad, porque naturalmente el ser humano va a tender a buscar la libertad. ¿Y qué es lo que te hace libre? La verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace la no verdad? Intenta censurar la verdad. Por eso van a ver que hoy se puede plantear públicamente cualquier delirio, desde las corrientes New Age hasta la transhumanidad y la experimentación en genética en niños por nacer. Esto se da, todo se puede plantearse. Ahora, vayan a rezar un rosario en un congreso a ver cómo se va. Ahí está la prueba de fuego. Alguien a mí me pregunta, ¿es moral? ¿Es pecado tal o cual corriente de pensamiento? Y yo diría, no sé, hay que ver los frutos. Porque por los frutos se conocen las personas. Uno dice, ¿la democracia es una religión o no es una religión? Yo te diría, no sé. La verdad que no sé, por tomar de ejemplo la democracia. Pensemos, ¿qué pasaría con cristianos de verdad? De verdad. ¿No? No algunos tibios que andan ahí polulando en el mundo, que son muchos, ¿no? Cristianos de verdad. Vayan a intentar, por ejemplo, con cristiano de verdad, interrumpir una misa a la mitad de la misa. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiese pasado en tiempos pretéritos? Bueno, vaya a ver qué pasó con los cristeros, qué pasó con la Segunda República en España, qué pasó en la Revolución Francesa, la resistencia, la verdadera resistencia. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, no crean que va a ser muy distinto a qué pasaría si de repente aparece, por ejemplo, una persona de 34 años, padre de familia, felizmente casado, que labora en el sector privado, que genera puestos de trabajo en más de una persona. ¿Qué pasaría si esta persona dijese, quiero entrar a la política para romper la democracia desde adentro y que lo que sea bueno, bello y cierto no esté sometido a mayorías circunstanciales que se compren a través del hambre y la pobreza? Vayan a ver qué harían los partidos cuando uno le propone algo así, qué es lo que sucede con esas personas, que están demostrando que hay un error intrínseco en el propio sistema moderno.
Ahí van a ver las pruebas. Esto es lo que sucede. Y eso es porque digo que es una religiosidad. Porque es anatema. Porque es un pecado que hay que expiar. Porque todo se debate. Viene el sistema de debate. Eso es lo que no se debate. Todo se resuelve democráticamente. Menos limitar la democracia. Porque no se trata de decir vivan en un autoritarismo, porque nunca falta el cabeza de termo que de repente saca conclusiones falaces. Sino decir, a ver, ¿quieren ver un ejemplo de antidemocrático muy concreto? Pensemos que estamos todos en un departamento y yo le digo al hijo de ustedes, cualquiera, mira, somos muchos en el departamento, así que tu hijo que es más chiquitito lo vamos a tirar por el balcón. Y lo decimos mayoritariamente. Uno diría, no, bueno, eso es una ridiculez. Eso no es democracia. ¿Cómo que no? La mitad más uno. ¿No me creen? ¿Qué hicieron en el 2020 acá en Argentina? Democráticamente, la religión de la democracia. ¿Qué hizo? Bueno, somos muchas personas en el mundo y porque el ecologismo y el feminismo lo dicen, vamos a legalizar el aborto. Claro, total están matando al niño de la pobre mujer que está en las villas, pobre, o a la nena, hija de los campos de soja, la hija de los ojeros, que vive en Nueva Córdoba, la Milipi, que para tener el caniche estoy contento toda la noche, no quería un bebé llorando en la habitación. Entonces, claro, ahí sí, porque ahí sí lo dice la democracia, porque el aborto era una deuda de la democracia. Esa es la forma de expiar un pecado. ¿Qué es lo que se te dice hoy cuando se quiere expiar un pecado? Es la deuda de la democracia. Entonces uno tiene que cumplir penitencia y saldar. En tiempos pasados, uno si robaba, ¿qué es lo que te decía el cura confesor? Bueno, vaya y dígale al que le robó y devuelve el dinero. Acá que te dicen, esto es deuda de la democracia, tenés que expiar tu pecado. Anda y hacer lo que se te dice. Eso es lo que pasa en el fondo. Y eso es lo que yo cuestiono. Por eso insisto, ¿quieren saber quiénes son los fanáticos dogmáticos de este sistema? Muy simple, vayan a cualquier partido político a decirle, vamos a hacer política exclusivamente para quitarle los privilegios a los políticos y para empezar a limitar las competencias del Senado. A ver cómo le va, a ver qué dicen esos partidos. No crean que va a ser tan sencillo o que todos les van a abrir las puertas de par en par. Eso es lo que tenía para aportar. Sí, o sea, y es aquí tal vez ya para ir finalizando, porque tienes que retirarte en poco tiempo, es porque en el fondo es una creencia, justamente para poder acceder al sistema tienes que creer, tienes que ser un verdadero creyente. Y no van a permitir que alguien que no cree, no se trata de si es que lo razonas, no se trata de si es que lo has pensado o has desarrollado alguna clase de análisis al respecto para llegar a esa conclusión. Tienes que creerlo con una fe total, absoluta. Tú no puedes negar, tú no puedes cuestionar un dogma como la democracia, los derechos humanos, el sistema republicano, no me refiero a la república, sino a la república moderna, el presidencialismo, tú no puedes hacer absolutamente nada de eso sin que se te considere una suerte de hereje. Y como eres un hereje, no puedes participar del sistema porque justamente los herejes no tienen los mismos derechos que la gente de bien, que los ciudadanos, que los verdaderos creyentes. Todo esto lo desarrolla en realidad el famoso neoreaccionario estadounidense, Curtis Yarvin, Mencius Mollbach, como le llamaban cuando era bloguero. Y para él la idea principal es que el sistema mismo está desarrollado como una forma de religión descentralizada en la cual son las universidades, las ONGs, los medios de comunicación, los que proveen con esta historia religiosa que legitima al Estado y que legitima el poder del Estado. Entonces, tú solamente puedes acceder a cualquier punto de influencia, a cualquier espacio de influencia, a cualquier cargo de influencia, si es que eres un verdadero creyente en el sistema. Y para ser un verdadero creyente en el sistema, tú puedes saber sobre el sistema, pero tú no puedes saber cuáles son los dogmas y no puedes explicarlos y cuestionarlos, porque si es que lo haces, dejas de creer en el sistema. Y si es que dejas de creer en el sistema, ya no le eres útil, y como ya no le eres útil, no puedes permanecer ni pertenecer a él. Excelentísimo, la verdad que ha sido fantástico lo que has dicho, me hiciste acordar algo realmente, habría que repasar más de uno de esos escritos hoy en día, pero bueno, la sociedad no está lista también para ese tipo de debates todavía. Yo ya me tengo que retirar, les pido mil disculpas de tener que cortar 10 minutos antes, pero les digo, es una cuestión de netamente de caridad, así que me disculpo. Y le quiero hoy particularmente mandar un saludo enorme a mi querido amigo Ángel García Carmona,
Es increíble la forma abnegada, sacrificada y entregada en la que lleva esta lucha cultural y que ha entendido realmente de qué se trata realmente esta lucha cultural, porque no ha invertido tiempo en frivolidades ni banalidades, tampoco en una carrera egocéntrica por su propio ser, sino en trabajar y abrir puertas para difundir lo que pocos se animan a difundir. Así que un saludo enorme para mi querido amigo Ángel García Carmona. Ángel nos está escuchando, así que igualmente un saludo, que a la final él, cuando yo estoy en cámara, él actúa como mi productor y es el que permite que podamos realizar todos estos videos. Cuando estamos en Instagram está como espectador y al menos que sea una emisión bilingüe, hace de traductor simultáneo también. Así, yo le agradezco muchísimo porque gracias a su trabajo y gracias a lo que hace con España Confidencial, hemos podido desarrollar un medio serio, que es lo que hace falta. Conocemos muchos influencers, conocemos mucha gente que se ha aprovechado de las redes sociales para hacerse famosa y para difundir verdades a medias. Lo que queremos hacer con Navarra Confidencial, con España Confidencial, con Horacio, con todos nuestros amigos en ambos lados del océano, es un medio serio donde se difunda la verdad, donde se difunda todo de manera correcta, de manera pues sana y sobre todo que no sea un medio en el que se promuevan estos mini caudillismos que lo que hacen es promover más que nada la acción de la revolución, sino hacer algo que sea de todos para todos, un cuerpo intermedio donde todos estemos verdaderamente asociados en base a nuestra lucha en común. Excelentísimo, muy bien. Saludo enorme, gente, los tengo que abandonar porque ya acabo de ver que me están esperando abajo. Así que nos vemos, gente, saludos. Muchas gracias, Horacio. Nos volveremos a ver en otra emisión. Con todo gusto. Gracias con todos. Gracias con todos los que nos vieron ahora.